¿Descartas que el PRI, viendo que su candidato no se mueve, buscara reconciliar con ustedes? Mira, yo creo que en una elección no hay que descartar nada, René. Yo creo que hay que ver cómo evolucionan las cosas. ¿No descartas la aproximación del PRI hacia el PAN? Yo no quiero, bueno, el PAN, no sé, al frente, no quiero descartar nada. Yo creo que los números son los que son, las tendencias son las que estamos viendo, y yo creo que podemos encontrar constantemente en la búsqueda de nuevas afinidades, pues encontrar nuevos acercamientos. El frente es eso al final del día, es un frente. Hola Bernardo, qué gusto tenerte aquí. Y te quiero preguntar, acaba de suceder una declaración muy fuerte de parte de Castañeda, siendo entrevistado por este periodista de Reforma, donde dice que sí, que no ven mal, no está cerrada la puerta, que el PRI y el PAN se unan. ¿Qué quieres aportarnos ante esta coyuntura a aquellas personas que son la mayoría, que quieren votar por Morena, ahora van a tener a un PRI y a un PAN unidos ante Andrés Manuel López Obrador? Bueno, esto no es nuevo. Recordemos que en la medida que no tenemos segunda vuelta, lo que ha acontecido en los sistemas electorales presidenciales es que los dos punteros son los que acaparan el conjunto de los votos. Y es ahí donde entra una noción que se puso muy de moda en el 2000, que fue el voto útil. En el 2000 estaba Vicente Fox peleando de manera muy cerrada con la Bastida, y se empezó a rezagar el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y entonces precisamente Jorge Castañeda sirvió de puente para que los votos de la izquierda se fueran con Fox para sacar al PRI de los Pinos. Esa fue, digamos, la experiencia política que se dio en el 2000. Lo mismo ocurrió en el 2006. En 2006 estaban también muy peleadas el primero y segundo lugar, pero madrazo del PRI se estaba rezagando. Y entonces la que sirvió de puente en el voto útil fue el Bester Gordillo, que votos del PRI se fueran sumando a Calderón para enfrentar a Andrés Manuel López Obrador en el 2006. Entonces, esto se da cuando las contiendas están cerradas, y esto es una práctica que se ha desarrollado cuando las fuerzas políticas llegan a un nivel de entendimiento. En este caso, Andrés Manuel está muy arriba, y por lo tanto entonces los partidos, los dos rezagados, tienen la posibilidad de unirse en términos de voto, lo cual implica una cierta disciplina en la militancia, en su voto duro fundamentalmente, que arrastre a la ciudadanía para enfrentar. Entonces hay dos escenarios. Un primer escenario es o Anaya sigue a la cabeza y entonces va a sumar los votos del PRI para enfrentar a Andrés Manuel López Obrador, o al revés, Mitt a la cabeza, y entonces se convocaría el voto panista, perredista, para enfrentar a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Mitt a la cabeza ya es bastante difícil, ¿no? Sí, pero no es improbable tampoco, ¿no? No es improbable, es decir, hay que recordar también que Anaya va hacia abajo en las últimas encuestas, fruto del golpeteo que ha recibido por parte de la PGR, donde le acusan, digamos, de estos negocios ilícitos y negocios de lavado con la famosa bodega. ¿Qué pasó con Josefina Vázquez Mota en el Estado de México? La PGR se encargó de golpearla, diciendo que su familia y ella estaban implicados en lavado de dinero, de dineros que iban hacia Estados Unidos. 2 días antes de la elección le dicen, después de una acuciosa revisión, está usted libre, no hay, su familia está libre de lavado de dinero, pero claro, le afectaron su imagen, la afectaron, y miren qué lugar quedó. Recordemos, Josefina Vázquez Mota en el Estado de México iba a la cabeza, era la más conocida. En un principio. Y quedó en un lejanísimo 4º lugar. Yo creo que lo interesante en este proceso electoral son las próximas 3 semanas. En las próximas 3 semanas vamos a ver
cómo se van comportando los candidatos, sobre todo segundo y tercer lugar. Si Mitt alcanza a Anaya, su condición va a ser mayor, porque tiene todo el aparato de Estado a su favor. Tiene el PRI, tiene, digamos, los fierros, la estructura, etc. Pero si no lo logra alcanzar, entonces es muy probable que claudique para favorecer y oponer un frente real ante Andrés Manuel López Obrador. ¿Y puedes claudicar así tal cual, que te borren de la boleta? No. Ya están impresas, ¿no? Por eso se llama voto útil. Es decir, Que él mismo diga, no voten por mí, voten por ni Anaya. siquiera lo dicen, simplemente son operaciones políticas. Por ejemplo, el caso de Cárdenas, estoy hablando del 2000, Cárdenas nunca dijo me voy para atrás, pero era tal la distancia que era evidente que el voto útil de la izquierda prefiere votar por Fox para sacar al PRI de los pinos, y hay, digamos, sobre todo el voto duro, hay una orientación. En el caso también de la elección del 2006, cuando gana Calderón, Calderón iba también rezagado, la famosa frase, caballo que alcanza gana, y al final tuvo este input, además, digamos, de los errores que tuvo el Instituto Electoral, tuvo un voto importante por parte de los sectores priistas. ¿Y te atreves a hacer un pronóstico? Si PRI y PAN juntos, Yo creo, porque se van a unir, es yo un hecho, ¿no? podría- Pero tú dices que se van a unir por abajo del agua. Sí, yo no lo veo tan fácil. Sobre todo el discurso que ha tenido. O sea, primero, no veo tan fácil que Anaya sea alcanzado por Mitt. No está tan fácil. Segundo, Anaya ha desarrollado un discurso muy rudo contra el PRI, así como la PGR y la estructura gubernamental usada facciosamente ha dañado la imagen de Anaya. Anaya también ha desarrollado un discurso muy radical frente al gobierno y frente a presidencia. O sea, no quiere decir que la declaración que está dando Jorge Castañeda se dé en automático como por las experiencias anteriores. No va a ser tan fácil porque hay un pleito muy fuerte entre Anaya, sí, sobre todo presidencia, en este caso Enrique Peña Nieto, en los cuales se han dañado mutuamente. Anaya también ha endurecido su discurso y ha dicho que él podría meter a la cárcel a el presidente. Cosa que no hace Andrés Manuel. En política uno nunca puede decir no puede pasar. En política lo importante no son las posiciones, las doctrinas, las identidades, son los intereses. Entonces, si llega un acuerdo entre Mitt y Anaya, PRI, gobierno, PRD y PAN, júralo que van a hacer un frente ante Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves tú la posibilidad de quién quede en la presidencia? ¿No te la quieres aventurar? Bueno, pues las encuestas, como nunca antes, te colocan a Andrés Manuel López Obrador, con una diferencia, digamos, notable, nunca antes. Pero vista. sumado PRI-PAN, Se los lleva de todas maneras, ¿no? Es decir, el PRI está dañado con el tema de la corrupción. Hay un hartazgo ciudadano. Creo que va a tardar, pero tiene que darse cuenta que no va a poder ir más lejos. Eso es lo que yo creo. Y ahí, digamos, las redes del poder van a empezar a tejerse, ¿no? Los verdaderos factores de poder van a empezar a articular. Es claro que hay un sector del empresariado que ve con temor la presencia de Andrés Manuel López Obrador. Carlos Slim lo acaba de decir, acaba de deslindarse sobre el tema del aeropuerto. Entonces es muy posible que haya si no una conjura, una conspiración, pero sí un realineamiento de fuerzas que opongan los temores que hay frente a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Pero lleva una ventaja que nunca antes se había visto, es una ventaja considerable. y esa es verdadera. El pueblo se está manifestando muy a favor de Andrés Manuel. Y supongo que si se llega a imponer a un candidato del PRI o del PAN por cualquier vía de estas de alianzas y algunas otras mañas que tienen, pudiera venir una consecuencia de estabilidad para México y la ley de seguridad interior, ¿no crees? Sí, yo lo que creo es más que un voto a favor de Andrés Manuel López Obrador,
yo creo que pesa más un voto anti-PRI y anti-PAN. Es más el hartazgo, la fatiga, el cansancio, a una retórica, falta de resultados, a toda una sombra de corrupción, a un cinismo, a una doble moral con la cual la clase política, tanto priista como panista, se han manejado. Entonces, Andrés Manuel es un personaje que ya es conocido, que tiene un discurso, si no bien antisistémico, pero sí que busca una alternativa. Creo que va más por ahí, es decir, como una nueva alternancia a lo que hemos vivido. Eso sería uno. Pero los poderes fácticos hay que ver en los pasados procesos electorales que han sido muy incisivos y muy agresivos frente a la posibilidad de Andrés Manuel López Obrador. Así es. Estamos esperando todavía que le vayan a sacar, ¿no? Que le vayan a sacar, en el mejor de los casos, en otros hay temor. El mismo Andrés Manuel dijo, salvo una desgracia, todo va bien salvo una desgracia. ¿Y qué nos quiere decir? Bueno, las posibilidades de algún magnicidio, inclusive. un atentado, inclusive en la postura extrema. Es decir, en política lo que tenemos que ver son grandes intereses económicos. Y yo lo que aventuro es que Enrique Peña Nieto está temiendo ir a la cárcel. Hay una especie de epidemia en América Latina. El caso de Lula, estamos viendo el caso de la Kirchner, estamos viendo el caso de los presidentes en Guatemala, en Perú, hay 2 presidentes en la cárcel y otro en fuga. Es decir, como que se está poniendo de moda. De moda encarcelar a los expresidentes. A los expresidentes. Entonces, todo este peso simbólico de corrupción de un régimen en tiempos de Internet, donde la información ha sido mucho más fluida, mucho más crítica, mucho más ácida, nos podría pensar en esta hipótesis, no solamente él, sino muchos funcionarios, como el caso de Lozoya u otros más, o desvío de grandes fondos, estoy pensando en Rosario Robles, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, entonces, la clase política muy probablemente pueda estar cerrando filas frente a escenarios tan sombríos después de dejar el poder. Y aquí todo se vale. Todo se vale en México. Eso es básicamente lo que también dices en tu libro, ¿no? El infierno electoral. No importa cómo, no importa con qué, no importa cuánto. El tema es el poder. Muchísimas gracias, Bernardo, por esta declaración. Al contrario.